Voy a leer un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2. El Evangelio de Juan, capítulo 2, y voy a leer a partir del verso 13. Segundo libro del Evangelio de Juan, segundo capítulo del Evangelio de Juan, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Eso es lo que está escrito. Evangelio de Juan, el capítulo 2, el verso 13 empieza diciendo que se acercaba la Pascua de los judíos. Y acá Juan, el que está escribiendo este Evangelio, ya nos da un detalle importante, un detalle que es importante remarcar. ¿Por qué? Porque en el verso dice la Pascua de los judíos. Y la Pascua no fue establecida de los judíos. La Pascua era la Pascua de Jehová. Si vos y yo vamos al libro de Éxodo, capítulo 12 y el verso 11, vamos a ver un verso, Éxodo, segundo libro del Pentateuco o el Torá judío, donde está la ley judía, toda la religión judía sale de estos 5 libros, son la base de su religión, de su conocimiento de Dios, están en estos 5 libros. Y este segundo libro, el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 11 dice: la Pascua de Jehová, la Pascua del Señor. En el libro de Levítico 23:5 también dice un verso: la Pascua es de Jehová. Y en el libro de Números, capítulo 28, verso 16, también este verso 16 hace referencia a que la Pascua es de Jehová. ¿Por qué Juan está haciendo esta referencia o este detalle que puede pasar desapercibido? Dice que la Pascua que está siendo celebrada o está por celebrarse es la Pascua de los judíos, la Pascua del pueblo judío. Pero en toda la ley, cuando se inicia la Pascua no era la Pascua establecida de los judíos, era la Pascua de Jehová, era la Pascua del Señor, era la Pascua de Dios. La Pascua era aquella celebración en la que se celebraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Aquel día que el ángel iba a pasar por la casa de cada una de las personas en Egipto, y aquel que no hubiera sacrificado un cordero y pintado los dinteles de su puerta, del marco de su puerta, con la sangre del cordero, aquellos que no hubieran hecho eso, moriría el primogénito de cada casa. El pueblo de Israel hizo la Pascua, sacrificaron ese cordero, marcaron los dinteles de sus puertas, y cuando el ángel pasaba, miraba el dintel de la puerta que estaba marcado con la sangre del cordero y seguía de largo. Después de ese día, el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, y Dios mandó como un estatuto para siempre que se celebre la Pascua de Jehová. Esta es la Pascua del Señor. Cuando celebren esto, celebrarán la Pascua del Señor. Pero Juan, que está escribiendo el Evangelio,
hace mención de que la celebración que está a punto de efectuarse ya no es la Pascua no es la Pascua más de Jehová, no es más la Pascua del Señor, no es más la fiesta en la que celebramos la liberación a manos de Dios. No, ahora es una fiesta que pertenece ¿a quién? Que pertenece al pueblo. Pasó de ser la Pascua de Dios a ser la Pascua del pueblo. Pasó a ser una celebración que era de Dios a ser una celebración que ahora es del pueblo. Y esto ya marca un detalle. ¿Qué cosa? Que ya no es de Jehová, es de los judíos, es de las personas. Ya no estamos haciendo algo acerca de Dios, ya estamos haciendo algo acerca de nosotros. Puede parecerse mucho a lo que es nuestra realidad, pero estamos hablando del Evangelio de Juan y cuando Jesús caminaba por la tierra y Juan contando que se acercaba la fiesta de los judíos. Y esta Pascua que es del pueblo ya no es. ¿Por qué es la Pascua de los judíos y ya no es la Pascua de Dios? Porque la Pascua de Dios tenía otras características y esta Pascua del pueblo, esta Pascua de los judíos, vamos a darnos cuenta por el relato que es una Pascua que está manchada, es una Pascua que está sucia, es una celebración que fue como secuestrada por las personas y tomada para sí mismos. Sigue diciendo el relato que Jesús encuentra en el atrio, en el patio principal del templo, encuentra a los comerciantes. Dice que están los vendedores de animales y dice que están los cambistas, y la Biblia dice que él hace un látigo y quita todo eso, rompe, desarma, da vuelta en las mesas y quita a toda esa gente que está ahí en ese lugar. Ahora bien, ¿qué hacen esos vendedores de animales y qué hacen esos cambistas ahí? ¿Qué hacen todos esos comerciantes en este atrio? La fiesta de la celebración, vale la redundancia, la celebración de la liberación ya no era lo que se celebraba, ya no era lo que se hacía en ese lugar. La fiesta debería de ser un recordatorio de lo que Dios hizo al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Dios al pueblo de Israel? Lo sacó de la esclavitud. Ellos eran esclavos en Egipto y Dios los sacó de la esclavitud y los trasladó a la libertad. Pero la libertad ya no era lo que se celebraba. Ya no se celebraba al Dios que nos dio la libertad. Era otra cosa lo que se celebraba en ese lugar. Y hace referencia a esta. ¿Cuál era la estructura esta que yo te digo sucia que había transformado la celebración? ¿Cuál era la estructura religiosa esta que yo te dije que había raptado esa celebración? Transformaron las celebraciones en comercio. ¿Cómo pudieron transformar una celebración en la que se recordaba la liberación de la esclavitud en comercio? ¿Y por qué Jesús desarma eso? ¿Por qué Jesús rompe esas mesas? Y Él dice, transformaron mi casa en casa de mercado. ¿Qué hacían las personas? Van al templo a ofrecer sacrificios. Las personas van al templo a ofrecer sus sacrificios. ¿Y qué es lo que sacrifican las personas? Animales. Y para sacrificar animales, vos tenés que comprar los animales. ¿Por qué? Porque en una época, quizás si vos tenías tierra y podías conseguir tus propios animales, vos podías llevar tus propios animales al templo para ser sacrificados. Y si tuviéramos tiempo de leer la ley, por cada pecado había diferentes sacrificios. Por ejemplo, si había algún pecado como, no sé, voy a decir una mentira. Bueno, habías mentido, entonces tenías que traer una paloma para sacrificar. Pero si habías mentido y aparte habías robado, bueno, entonces según lo que hubieras robado vos tenías que traer una paloma por tus mentiras y tenías que traer un cabrito por el robo.
y así seguían hasta bueyes que eran sacrificados y gran cantidad de animales según la cantidad de pecados que hubieras cometido. Se traía esta vez, esta celebración, cada uno traía dinero para comprar los animales. Por eso ahí estaban los mercaderes vendiendo animales. ¿Por qué estaban los cambistas? Porque en este tiempo había diferentes monedas de diferentes lugares. Pero si vos traías monedas griegas o traías monedas romanas, esas monedas no te servían para comprar adentro del mercado. Entonces, si vos venías de Grecia o venías de Roma y traías monedas romanas o monedas de otro lugar, tenías que cambiarlas por las monedas que los judíos utilizaban, con las que sí ibas a poder comprar los animales que estaban ahí a la venta para el sacrificio. Y estos cambistas obviamente obtenían ganancia del negocio y del cambio de una moneda por la otra. Entonces había un gran mercado en este lugar. Inclusive hoy te decía, si vos tenías tus propios animales, te decían que tus propios animales no servían para ofrecer sacrificio. Los animales que servían para ofrecer sacrificio eran los que estaban ahí. Entonces, si vos tenías 10 palomas y traías 10 palomas desde tu casa para ofrecer sacrificios por las 10 mentiras, que yo te dije que podías haber cometido, no es que por mentir era una paloma, es simplemente un ejemplo, pero vos traías de tu casa las 10 palomas, cuando llegabas al atrio te decían, no, esas palomas no son aceptadas. Esas palomas no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque no son las de acá. Las que sirven para el sacrificio son nuestras palomas. ¿Y entonces qué hago con estas palomas? Vendé tus palomas, le podés vender tus palomas a aquel, y aquel te va a dar dinero, pero aquel me paga en moneda romana. Y bueno, pero después tu moneda romana, vos podés cambiarlas acá con el cambista, y después con ese cambio, más algún cambio más que tengas que ponerle, porque obviamente te vamos a ganar dinero en tus palomas y te vamos a ganar dinero en el cambio. Podés ir y comprar las 10 palomas permitidas con el sello permitido para sacrificio. Imagínate que era un gran comercio de animales, porque todas las personas venían a limpiar sus pecados con los sacrificios. Ahora Jesús dice que rompe todo eso. Dice por ahí, después en el verso 16, que él rompe todo eso y dice que transformaron mi casa en casa de comercio. Los judíos, obviamente, los que están manejando los cambios y los que están manejando el negocio, y otra cosa, ¿quiénes son los que permiten que eso funcione de esa manera? Los sacerdotes son los que permiten que este comercio funcione adentro del templo. Entonces hay una gran organización religiosa, una gran estructura religiosa que está fomentando y permitiendo este comercio, porque obviamente se enriquecen los que venden los animales y también se enriquecen los cambistas y también se enriquecen los sacerdotes, que ganan dinero de todo este comercio que hay acá en el salón, en el templo. Entonces toda esta gente mira a Jesús que hace el cordón, el látigo, y desarma cosas y saca los animales y le dice que se lleven las palomas y da vuelta a las mesas y le dicen, ¿por qué haces esto? ¿Qué señal nos das vos que haces estas cosas? ¿Quién te crees que sos vos? ¿Te crees que eso es importante? ¿Qué señal nos das a nosotros? Y la señal de Jesús, en el verso 19, dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora bien, las personas que están ahí escuchándolo miran al templo, este lugar donde se hace todo este comercio y los sacrificios, y le dicen, pero nosotros demoramos 46 años en hacer este templo y vos lo querés hacer en 3 días. Pero sigue diciendo Juan que Jesús, cuando dice destruyan el templo, hacía referencia a su cuerpo. Y cuando Él resucitó y lo vimos resucitado, ahí nos cayó la ficha y nos dimos cuenta, nos recordamos del día este. Vos imaginate, el Evangelio de Juan capítulo 2, Juan está contando la historia cuando inicia. Y dice Juan que él se dio cuenta que Jesús hablaba del cuerpo en esta frase después que lo vio resucitado al final del libro de Juan. Cuando Juan ve a Jesús resucitado, se acuerda de aquellas palabras. ¿Te acordás aquel día que Jesús entró al templo y rompió todo y se enojó? ¿Te acordás cuando le pidieron señal? ¿Qué dijo él?
que si rompían el templo, destruían el templo, Él en 3 días lo hacía, y entonces estaba hablando de su propio cuerpo. El templo del que Jesús estaba hablando era su propio cuerpo. Ahora bien, entonces el cuerpo resucitado de Jesús es el templo, ¿de acuerdo? Y veíamos la semana pasada que todos los que estamos vivos en Cristo también somos el templo donde vive ¿quién? Dios. El templo resucitado, el cuerpo resucitado de Cristo es el templo de Dios. Destruyan el templo y yo en 3 días lo voy a volver a armar, lo voy a volver a construir. ¿Cuál es el templo entonces? Para nosotros, nuestros cuerpos. ¿Cuál es el templo para los judíos? El edificio. Cuando Jesús ordena destruir el templo de Jerusalén, no está refiriéndose al edificio, sino a una estructura organizada, una estructura religiosa organizada que funciona alrededor del templo. Entonces, cuando Jesús ordena destruir el templo de Jerusalén, no está solamente refiriéndose al edificio, no está refiriéndose a la estructura física, sino que está refiriéndose a una estructura religiosa de funcionamiento que fue establecida alrededor del templo. Mirá conmigo, en toda la historia de Israel, aquel cristiano que tiene Biblia y haya leído un poco del Antiguo Testamento, vas a ver que en la lógica del pueblo de Israel es en el templo donde se manifiesta la gloria de Dios. Ya pasaba allá con Moisés. ¿Dónde era que estaba la nube? En la tienda, que era en aquel tiempo el templo, donde estaba el arca del pacto, y ahí se manifestaba la gloria de Dios, y Moisés iba a la tienda, y Moisés hablaba con Dios, y la gloria de Dios se derramaba en esa tienda donde estaba el arca. Y esa tienda la fueron trasladando hasta el día que Salomón construye el templo de Jerusalén y consagra en una gran celebración al templo de Jerusalén. Y desde que el templo de Jerusalén fue construido, ¿dónde se manifestaba la gloria de Dios y la presencia de Dios? En el templo de Jerusalén. ¿Dónde se hacían las oraciones que llegaban al cielo? En el templo. ¿Dónde se hacían todas las cosas? En el templo, porque Dios se manifestaba en el templo. Si vos querés la presencia de Dios, tenés que ir al templo. Ahora bien, por eso cuando Jesús está hablando de templo, todos piensan en el edificio. Es lo más importante que tienen, porque es donde la presencia de Dios se manifiesta. Ahora, si Jesús no estaba hablando de ese templo, de ese edificio, y estaba hablando de su cuerpo, obviamente estas personas no pudieron darse cuenta, ni siquiera sus propios discípulos, que solamente se dieron cuenta después que lo vieron resucitado. El templo de Salomón entonces, consagrado para Dios, donde la gente se encuentra con la gloria de Dios. Y Jesús, que dijo entonces en esta, ¿qué señal das? Y Jesús les dice a estas personas: destruyan el templo. A mí me gustaría que nosotros pudiéramos darnos cuenta de lo que estas personas están escuchando. Me gustaría que nos pudiéramos poner en la piel de esos sacerdotes y de esos religiosos de la época y escuchar a un hombre que nos está diciendo que todo lo que nosotros conocemos que nos conecta a Dios, lo tenemos que destruir. Porque ¿qué es el templo? Es el lugar donde las personas se conectan con Dios. Y viene Jesús y les dice: la presencia de Dios no está en el templo. El templo este que ustedes creen que tiene la presencia de Dios, lo que ustedes tienen que hacer es destruirlo, porque lo han transformado en un comercio. Ahora bien, la gloria de Dios, dice Jesús, no está en el templo, aunque ustedes piensan que está en el templo. ¿Sí? ¿Por qué Jesús dice que la gloria de Dios no está en el templo? Porque ¿dónde está la gloria de Dios? En ese momento, en esa escena. ¿Dónde está la gloria de Dios? Jesús está en el atrio del templo, acaba de romper las mesas y las cosas de los comerciantes y tiene más allá el lugar santo donde entran los sacerdotes y después el lugar santísimo donde está el arca y Él está en el atrio. Todas las personas piensan que la presencia de Dios se esconde en las paredes del edificio.
¿Dónde está la gloria de Dios en esa imagen? En el propio Jesús. Te voy a leer un pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el verso 11. Nosotros hoy leímos Evangelio de Juan, capítulo 2, a partir del verso 13, y ahora yo te voy a leer Evangelio de Juan, el capítulo 2, en el verso 11. En el verso 11 relata cuando Jesús transforma el agua en vino en el casamiento, en la boda, que no había más vino, entonces él hace traer el agua y la transforma en vino. Y en el capítulo 2, en el verso 11, el Evangelio de Juan dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La gloria de Dios se manifestaba en Jesús. Y te voy a leer otro pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, donde Juan dice así: aquel verbo fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, dice Juan. Y Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Dónde se manifestaba la gloria de Dios desde que Jesús vino a la tierra? En Jesús. Ellos pensaban que la gloria y la presencia de Dios y la manifestación sobrenatural de Dios la tenían escondida en el templo, pero estaba caminando por las calles. Ahora vos fíjate, en la mente del pueblo de Israel entonces la gloria de Dios está en el templo. Y no solamente la gloria de Dios está en el templo, sino que también está en esa estructura religiosa que formaron alrededor del templo. Las personas van al templo a ofrecer sacrificios. Y esta estructura de los sacrificios, vamos a ver que es la más destructiva de todas. Las personas van al templo para ofrecer sacrificio. Obviamente, como las personas vamos al templo a ofrecer sacrificio, los mercaderes están ahí en el atrio para venderte todos los animales que vos necesites y para cambiar la moneda que vos hayas traído. El comercio, ¿en qué se sostiene? En la necesidad de las personas de ofrecer sacrificios. ¿Quiénes eran los que sostenían toda esta práctica religiosa? Los sacerdotes. ¿Están de acuerdo en que estén los comerciantes en decir cuáles animales son los correctos o no? Y si vos comerciás con cordero, venís y hablás conmigo que soy sacerdote, y yo te digo, el único que va a poder vender corderos acá en el atrio vas a ser vos, porque tus corderos son santos. Y de todos los corderos santos que vos vengas, vos me vas a dar acá un poquito de dinero a mí. Y vos que tenés palomas, bueno, tus palomas van a ser, no las de otro. Pero mirá que el otro me ofrece tanto dinero por vender sus palomas en el atrio. ¿Vos cuánto me ofrecés? Y ahí venías vos con tus palomas después de arreglar conmigo. ¿Por qué venís con palomas? ¿Y por qué venís con corderos? ¿Y por qué el otro viene con cambio? Porque la gente tiene necesidad de ofrecer sacrificio, porque eso es lo que dice la ley. Hay que ofrecer sacrificios. ¿Para qué tenemos que ofrecer sacrificios? Porque nos portamos mal, porque nosotros pecamos y porque ahora tenemos culpa. Y como queremos limpiar esa culpa, y la única manera de limpiar esa culpa es que haya un sacrificio, vamos a traer lo necesario para que sea sacrificado y para que nosotros podamos salir como perdonados. Traigo mi dinero al templo, les doy mi dinero a los comerciantes del templo y los comerciantes del templo se encargan ¿de qué? De limpiar mi vida delante de la presencia de Dios que está en el templo. Ahora bien, la práctica religiosa, esta práctica religiosa del sacrificio, cuesta caro, cuesta dinero. ¿Y por qué? Porque vos tenés que llegar y pagar. ¿Para qué? Para que mi relación con Dios vuelva a estar bien. Para que arregle las cosas con Dios. Dios quiere sacrificios, yo pago por los sacrificios y los sacrificios son hechos. Pero no es solo dinero lo que esta práctica religiosa del sacrificio te impone. No es solo venir y pagar y ya está. Porque vos lo que tenés que tener también, tenés que pagar con esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? Tenés que venir al templo. Porque ¿dónde están los animales que se sacrifican? Acá en el atrio. ¿Dónde se compran? Acá en el atrio. ¿Dónde se sacrifican? Acá en el templo. Donde está la presencia de Dios. Entonces vos tenés que pagar con tu esfuerzo en venir a este lugar donde está el templo y vamos a hacer los sacrificios.
¿Y a qué viniste vos? Vos también tenés que pagar con culpa, demostración de culpa, porque si vos no te sintieras culpable no venís a pagar nada por ninguna falta ni por nada por el estilo. Entonces tenés que traer la culpa y tenés que traer la frustración y tenés que traer también el suficiente deseo de ser bendecido. Ese anhelo de que tus faltas sean perdonadas. También tenés que traer tus súplicas a Dios. Ahora vos fijate esta dinámica de sacrificio, esta lógica del sacrificio siempre va a repetirse, es como un círculo. Yo hago las cosas mal, peco, desobedezco a Dios, me siento mal por eso, siento culpa por eso. Entonces quiero conseguir el perdón de Dios, entonces voy a pagar sacrificio y ser sacrificio para conseguir el perdón y poder salir limpio, para después volver a pecar y volver a sentir culpa y volver a pagar y volver a ser perdonado. ¿Para qué? En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, cuenta que todos estos sacrificios no podían hacer perfecta a la persona que sacrificaba. Cuando vos tenés mucho de lo mismo, dice, siempre estás en el mismo lugar. Las personas iban y pagaban. ¿Y qué hacían ellos al pagar y al sacrificar? Aplacaban su propia culpa y aplacaban la ira de Dios. Ahora vos fíjate conmigo, esta lógica que termina esclavizando. Tenés que ir al templo, pagar para que se ofrezcan los sacrificios para calmar la culpa. Pero esa culpa que es calmada no desaparece. No sos transformado. Vas a tener que volver al templo a pagar la culpa nuevamente para poder volver a ser perdonado. Este sistema de sacrificios era enseñado y era defendido y vos no podías escapar de este sistema de sacrificios. Siempre tenías que estar sacrificando. En cada celebración se sabía que ibas a venir pueblo a sacrificar al templo. Por eso sabíamos que teníamos mucha ganancia cuando vinieras, porque era imposible que vos fueras libre de este círculo y de este sacrificio que tenías que hacer. El sacrificio se lleva todos los recursos, pero el sacrificio no genera vida. La estructura, esta estructura que te digo de comercio y de sacrificio, está sustentada. Fíjate, tenemos una casta de sacerdotes privilegiada que organiza todo este comercio. Vive del dinero que generan todos estos negocios. Estos sacerdotes que son los que tendrían que enseñar acerca de Dios y enseñar acerca del corazón de Dios. Y en una celebración, acordate, ¿qué era lo que se celebraba? Que Dios sacó al pueblo de la esclavitud y los hizo, ¿qué los hizo? Libres. Solo para ver si están. Los sacó de la esclavitud y los hace libres. ¿Sí? Eso es lo que estamos celebrando. Dios nos hizo libres. Pero cuando llegamos al lugar donde vamos a celebrar nuestra libertad, ¿qué trajimos? Todo el sacrificio necesario. Todo el sacrificio necesario. Acá estamos culpables, dispuestos a hacer lo que sea necesario, a pagar lo que sea necesario. Tenemos que hacer oraciones, tenemos que hacer ayunos, tenemos que ponernos de rodillas, tenemos que dar dinero, lo vamos a hacer todo porque queremos poder irnos contentos, limpios en nuestros corazones, con nuestras conciencias calmadas, y después volveremos más adelante. Sabemos que vamos a tener que volver el año que viene y aquí estaremos una vez más. ¿Y la libertad? No estamos festejando que Dios nos hizo libres. ¿Por qué estamos de vuelta esclavizados en este sistema? ¿Quién lo sustenta? Los sacerdotes, que enseñan y defienden todo este sistema de sacrificios. Haces el sacrificio, defienden el sacrificio, perpetúan el sacrificio. Está bien, sacrificaste, estás limpio, te espero el año que viene.
Cuando vení, te quiero ver acá el año que viene. Ojo con dejar de venir, no te quedes culpable un año. ¿Qué más? Mantienen a toda la multitud de estas personas culpables. Si vos no te sentís culpable, no vas a venir a sacrificar nada. Dependientes. Va a venir. ¿Cuándo va a venir? Cuando se sienta mal, cuando se enferme, cuando las cosas no le salgan como esperaba. Ahí va a venir. Cuando piense que lo que le está pasando es por culpa de no haber hecho el sacrificio, ahí va a venir. Y dependientes, gente inmadura, que no trasciende, gente que no crece, no puede vivir su propia vida en independencia porque tiene que siempre estar buscando y meterse en este círculo de sacrificio. Ahora, pecado, culpa, te dije hoy, sacrificio y perdón. Esta estructura genera comodidad para muchos. Lo hemos visto. Me porto mal y después vengo, ¿qué tengo que hacer? Rezate 2 Padre Nuestro, una Ave María, bien. Empeoraste esta semana, 15 Padre Nuestro, 27 Ave María. Bueno, estaré un rato acá. Te seguís portando muy mal. De rodillas, 27 Padre Nuestro, 50 Ave María. Bueno, y si no podés dar una oferta, un sacrificio, cómo no. Leía una vez que en los tiempos antiguos vos podías ser limpio de tus pecados pagando. Vos ibas al sacerdote con el dinero necesario y le decías, mirá, mis pecados son estos, este pecado, este pecado, este pecado, este pecado, y ahí él sacaba la cuenta, los tenían, eran facturables los pecados, y decían, a ver, 2 asesinatos, 3 hurtos, maldijiste, estos son centavos, mentiste unas chirolas y debes tanto, acá está, sí tengo, toma, te pago, perdonado, tome su factura, váyase, limpio. Y hay personas que eso les genera mucha comodidad, porque yo lo único que tengo que hacer es ir al templo y hacer sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que tengo que hacer? Póngase de rodillas, cierre los ojos, incline la cabeza, frente al piso, ore, llore, desgraciado. Y la persona lo va a hacer, se arrodilla, llora, sienta la libertad, ha sido perdonado. Bueno, me levanté, salí pronto para hacer de vuelta lo mismo. Y cuando me sienta mal, después de haber hecho todo mal, vuelvo otra vez a preguntar qué es lo que tengo que hacer. Yo me he encontrado personas que me dicen, ¿qué hay que hacer? Nada. No me sirve. Voy a otro lado, donde por lo menos me hagan pagar. Porque así yo pagando por lo menos me quedo contento, me quedo tranquilo. Porque yo sé que hice todo mal. Yo robé, defraudé, mentí, fui chismoso, critiqué a todas las personas que estaban a mi alrededor, pero después yo voy al templo y doy una rica ofrenda para que compren sillas nuevas y ahí me calmo y digo, soy bueno, Dios está contento conmigo y puedo salir otra vez a hacer todo lo mismo que hacía antes. Este círculo de sacrificio a algunas personas les da comodidad. ¿Qué tengo que hacer? Venga todos los domingos. Venga al culto, venga al templo, no deje de venir. ¿Por qué? Aquí usted será perdonado, acá usted pondrá sus cuentas de acuerdo con Dios, va a poner su vida a cuentas con Dios y después no deje de venir. Yo tengo que ir. ¿Cuál es el sacrificio? Me preparo, me levanto, dejo de hacer lo que estaba haciendo y me voy al templo. ¿A qué? A sacrificarme acá 40 minutos, 1 hora sentado escuchando al predicador y las canciones, las que me gustan, bueno, las que no me gustan también, y hasta levanté las manos allá en el templo, hice todo el sacrificio necesario y ahora me puedo ir con mi conciencia limpia a mi casa para volver a hacer todas las cosas mal que yo quiero hacer. Algunas personas las dejan cómodas. El tema es que así como este círculo de sacrificio te da comodidad, también te deja completamente vacío. Este círculo religioso de cosas que yo puedo hacer me dejan vacío. ¿Qué quiero decir? Que cuando vas a buscar en tu interior
esa espiritualidad real, no encontrás nada. Porque lo único que vos estás haciendo es un camino personal de autosatisfacción y de limpieza a través de mi propio sacrificio. Yo me ensucio, yo pago mi limpieza, yo me ensucio, yo pago mi limpieza, y yo me ensucio, y yo me siento culpable, y yo pago por el perdón, y ahora estoy perdonado y estoy bien hasta que vuelvo a sentirme mal y así voy. Y cuando vas a buscar una espiritualidad, algo verdadero, no encontrás nada. ¿Y qué pasa si no hay ningún tipo de experiencia con Dios? Porque la única experiencia con Dios es ir al templo y sacrificar. Yo fui al templo y sacrifiqué. Atención, levanté las manos, cerré los ojos, me porté bien, hasta apagué mi teléfono. Sacrificio. Lo sentía, no lo apagué bien, lo sentía vibrar en el bolsillo, pero hice sacrificio. No lo agarré. Dios debe estar re contento conmigo. Ahora bien, voy al templo y hago sacrificio. ¿Por qué? Porque tengo que primero calmar mi culpa. Y por otro lado, tengo que calmarlo. ¿A quién? Tengo que calmarlo a él. Porque él se enoja. Dios es juez. Piensan. Yo voy a cumplir el sacrificio. ¿Por qué? Porque te portaste mal. Y tenés que ser perdonado, tenés que sacrificar. ¿Quién dijo eso? Dios lo dijo, lo tenemos en libros allá, en toda la ley. Tenemos lo que hacer sacrificios. Seguimos defendiendo eso. Y que entonces tenés que venir. ¿Y por qué? Porque Dios es el que está, es el juez justo, que está mirando, es el soberano, y Él da miedo. Entonces vos, que ves a ese Dios soberano, juez justo y da miedo, vos venís a hacer el sacrificio. Porque Dios da miedo. Pobre de aquel que no haga sacrificio. ¿Te acordás que yo te decía que esta estructura estaba sostenida por los sacerdotes? Que los sacerdotes, ¿qué te dicen? Ojo con no hacer el sacrificio, porque Dios da miedo. Yo pienso que en algún tiempo le puedo haber dicho a la gente, ojo con Dios, ojo, a Dios no, con Dios no se juega, a Dios no se le miente, cuidado. Que Dios no se enoje, que Dios no me lastime. ¿Qué tengo que hacer para aplacar la ira de este Dios todopoderoso y justo que me puede aplastar si yo no lo calmo? Entonces las personas van al templo a tratar de agradar a Dios o convencer a Dios. O voy a decir la palabra que puse acá, seducir a Dios. Porque también el sacerdote enseña que si vos lo seducís a Dios, si vos lo convencés a Dios y si vos lo agradás a Dios, Dios ¿qué va a hacer? Se traspasa a ser de ese juez peligroso a ser un Dios que favorece y un Dios que bendice. Entonces yo vengo con toda la culpa temiendo que Dios me castigue, pero vengo y hago lo que el sacerdote me dice que tengo que hacer, hago el sacrificio que me dicen que tengo que hacer, y ahí me voy convencido de que Dios está contento. Y como Dios está contento, me va a favorecer en todo lo que yo emprenda y me va a bendecir en todos mis sueños. ¿Y de qué estoy hablando? De esta dinámica del sacrificio, de esta dinámica religiosa del sacrificio. Hiciste una cosa, Dios se enoja, te va a empezar a ir mal ahora. Vos que querés salvar el examen, no. Vos que querés conseguir trabajo, no. Así no, pero sacrificate, vení, sacrificate, hacé lo que te vamos a decir y ahí Dios va a estar contento. Y ahora sí, Dios está contento, Dios te va a favorecer, Dios va a hacer todo por vos, va a escuchar tus oraciones y ahí ahora sí. Yo hice, pero después yo arreglé y por lo tanto yo logré. Y el que ha estado un tiempo en cualquier congregación cristiana ha escuchado este tipo de testimonios. Porque yo hice lo que el pastor me dijo
Y ¿saben qué conseguí? Dios me ayudó. Yo hice lo que me pidieron y Dios, ahora miren lo que yo tengo. Yo caminé acá como me dijeron y mirá ahora lo que yo tengo. Cuando escuchaba en la televisión los temas de las campañas, venga y pongan la campaña esta y haga este otro sacrificio, y yo ya les he contado de cuando con Cintia dimos la plata de la luz para los ladrillos de la iglesia, pensando, porque si vos das 1, Dios te da 1000. Y yo di 600 pesos y dije, voy a tener 600.000. Y lo que tuve fue corte de luz. Y cuando yo le decía a Dios, pero Dios, yo di la plata de la luz y vos no me diste los 600.000. Y Él me decía, yo te di la plata de la luz y vos la gastaste en otra cosa. Pero a mí ellos me dijeron que me ibas a dar 600.000 y no me diste nada, 600.000. Yo te di la plata de la luz y vos te la gastaste en otra cosa. Porque pensamos eso, que nosotros podemos llegar al templo y el templo a través de toda esta dinámica vamos a seducir a Dios para que Dios se cambie de ser el monstruo a ser el favorecedor y nos favorezca en la vida y nos haga bien. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Nuestra relación con el templo. Acordate, ¿qué dijo Jesús a estas personas? Derriben el templo. Pero si derribamos el templo, no nos relacionamos más con Dios. No negociamos más con Dios. No le compramos más sacrificios a Dios, no le sacrificamos más nada a Dios. ¿Cómo vamos a obtener el favor de Dios? ¿Cómo vamos a parar de que Él nos mire con rabia si rompemos el templo? Y ahí Jesús mira toda esta dinámica. Acordate, yo te dije, no era que Jesús estaba diciendo destruyan el templo, Jesús estaba diciendo también destruyan todo lo que representa este templo para ustedes, porque ¿qué representaba el templo para ellos? La presencia de Dios, y no solamente la presencia de Dios, sino su manera de relacionarse con Dios. Donde ellos encontraban la gloria de Dios, la presencia de Dios, era en el templo. ¿Y Jesús qué les dice que hagan con eso? Destruyanlo. Pero ¿y si destruimos el templo? ¿Dónde va a estar la gloria de Dios? ¿Dónde vamos a encontrar la gloria de Dios? Ahora bien, ¿por qué Jesús les dice a ellos que destruyan el templo? Porque la gloria de Dios ya no estaba en el templo. ¿Dónde estaba? Estaba en Jesús. La gloria, cuando Jesús vino a la tierra, la gloria de Dios y la presencia de Dios ya no estuvo más en el templo, estaba caminando en Jesús. Ahora bien, Jesús no vino a reformar la religión ni ninguna dinámica religiosa. Jesús no vino a transformar dinámicas religiosas, a transformarlas unas en diferentes. No, Jesús vino a destruir el templo, a abolir estas dinámicas religiosas. La relación con Dios es por medio de Jesús. Acordate, Juan dijo allá en el Evangelio de Juan en el capítulo 1, el Verbo se hizo carne y nosotros lo vimos su gloria. Jesús muestra su gloria. La gloria de Dios está en el Jesús resucitado. Y acordate, nosotros veníamos hablando la semana pasada y hoy lo mencionamos también. Todos los que vivimos en Cristo somos templo de ¿quién? Somos templo de Dios. ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios hoy? En este año 2021, febrero, ya casi marzo. ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios hoy en la tierra? Se manifiesta en todos los que están vivos en Cristo hoy. Los discípulos vieron. ¿Quién escribió esto? Juan. La vida de Juan fue transformada. La vida de Pedro fue transformada. Ellos ya no necesitaron seguir sacrificando. Su vida cambió. ¿Cómo cambió su vida? Ellos fueron al templo, siguieron. No, ellos ya no vivieron más esa dinámica. Ellos conocieron que ya eran libres. Si la gloria de Dios está en Jesús, la gloria de Dios es accesible y está disponible para todas las personas. Y el templo, derríbenlo. Y los templos, derríbenlos. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos. ¿Cuántas veces quizás nosotros también nos relacionamos con Dios
a través de esta dinámica religiosa del sacrificio. ¿Cuántas veces quizás nosotros, ya habiendo nacido en muchos siglos de distancia de esta época, aún a nosotros se nos enseñó y aún nosotros enseñamos y defendimos esta dinámica religiosa del sacrificio? Donde vos y yo también pensamos quizás que Dios se enoja y está dispuesto a maldecirnos si nosotros no nos apuramos y ofrecemos sacrificios delante de su presencia, para poder así calmar su enojo y convencerlo de que en vez de maldecirnos, Él nos bendiga. ¿Cuánto tiempo quizás nosotros también vivimos esta dinámica de sacrificio? Haciendo las cosas mal y pensando que nosotros mismos cambiábamos la situación de desfavorable a favorable por un rato de oración o por un rato de rodillas o por ir al templo o por participar del culto. Yo no estoy en contra de venir al templo, yo no estoy en contra de venir a esta casa a juntarnos, lo dije la semana pasada. No estoy hablando de no juntarnos, no estoy hablando de ser individualistas, no estoy hablando de ser egoístas, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la accesibilidad de Jesús. Estoy hablando de que Jesús dijo: destruyan el templo porque yo hago un templo nuevo que es mi cuerpo, y mi cuerpo va a vivir en todos, y mi cuerpo va a estar accesible para todos, y conmigo van a poder vivir todos, en todo lugar. Estés donde estés, ahí va a ser el templo donde la gloria y la gracia de Dios se derrame. Ahí donde vos estés va a ser donde la presencia de Dios se manifieste. Eso fue lo que Jesús dijo. Por eso Jesús dijo: destruyan ese templo. Yo voy a hacer el verdadero templo en 3 días. El verdadero templo donde la presencia de Dios se derrama. Porque ya no se derrama más en esa casa de comercio. La presencia de Dios no se derrama más ahí donde ustedes sacan lucro y donde ustedes sacan ventaja y donde ustedes no le enseñan a la gente acerca de la libertad y acerca de mi corazón. Ya no está ahí la presencia de Dios. La presencia vive en mí, decía Jesús. Él vivía la presencia de Dios. Y la presencia de Dios entonces hoy está con todos los que vivimos en Cristo y con Cristo. Ahí es donde la presencia de Dios se manifiesta. Ahí es donde la presencia de Dios se derrama. ¿Dónde? En el verdadero templo construido por Jesús 3 días después de su muerte. En ese verdadero templo. Hoy yo empecé diciéndote: la presencia de Dios está en este lugar porque la trajiste vos. La presencia de Dios vino contigo, la gloria de Dios vino contigo, porque vos sos el templo de Él. Ahí es donde Él se manifiesta. ¿Y qué sacrificio hiciste? Vos no tenés que hacer ningún sacrificio más, porque el sacrificio ya Jesús lo hizo. Y Jesús hizo el sacrificio para Él poder vivir en nosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué sacrificio podrías hacer vos para realizar eso? Ninguno podrías realizar. El que tenía que haber sido realizado ya ha sido hecho. La presencia de Dios vino a esta casa cuando vos llegaste a este lugar. La presencia de Dios vino contigo. ¿Y qué sacrificio habías hecho antes? Quizás nosotros llegamos a este lugar pensando: yo ni siquiera sé si soy cristiano. Para vos vino Jesús. Algunos quizás venimos pensando: no, yo no sé, yo no merezco nada. Para vos Jesús vino. Es en vos donde Jesús quiere derramar su gloria. Nosotros damos gracias a Dios por esta casa, por este templo, por este lugar donde nosotros podemos reunirnos. Pero este lugar ya ha sido hogar de rehabilitación, este lugar ya ha sido refugio, este lugar ya ha sido casa, este lugar ya ha sido asilo, este lugar ha sido y será muchas cosas, porque este lugar es solo un edificio. La presencia de Dios viene contigo cuando vos venís. Eso es la libertad. Eso es la libertad del Dios libertador. Un Dios accesible. Un Dios para todos. Un Dios que ya no necesita tus sacrificios porque ya recibió el mejor sacrificio y ya se agradó de ese sacrificio.
Ahora, ¿cómo hago entonces? ¿Qué hago con mi vida? Acordate de lo que Juan dijo. Juan vio su vida transformada y Juan vio la gloria de Dios en Jesús. Entonces yo te invito a que puedas invertir tiempo donde estés, cuando estés. Mirá a Jesús. Permití que su presencia sea derramada en vos. Permití que su gloria sea derramada en vos. Aprendé de Él. La verdad es que no me necesitas a mí, no necesitas a sacerdotes y no necesitas comerciantes que te entreguen o te enseñen los sacrificios. Ya no necesitas eso. Mirá a Jesús que está dentro tuyo. Deja que su presencia se derrame en vos. Deja que su gloria se manifieste en tu vida. Acordate, hoy te dije cuando entramos, la presencia de Dios está en este lugar porque vos la trajiste. Y cuando yo me vaya de esta casa, mientras vos estés en este lugar, la presencia de Dios va a estar en este lugar, porque va a estar contigo, va a estar en vos. Entonces aprendamos a disfrutar eso. Aprendamos a mirarnos a través de esa gloria. Pidámosle a Él que nos enseñe, que nos muestre. Una vez más te digo, Juan vio la gloria de Dios en Jesús y su vida fue transformada. Por eso Juan, cuando empezó el relato, dijo, iba a celebrarse la Pascua, pero no la Pascua del Señor, no la celebración en la que festejamos que Dios nos hizo libres. No, eso ya no se celebraba. Lo que se celebraba era una fiesta de un pueblo religioso. Y Dios no quiere que nosotros sigamos celebrando fiestas religiosas, ni que sigamos viviendo vidas religiosas. Dios no quiere un pueblo religioso. Dios quiere que disfrutemos la libertad que Él pagó. Dios quiere que disfrutemos la vida que Él compró. Dios quiere que nosotros tengamos la gloria que Él nos dio. Y que no nos conformemos con menos. Entonces, una vez más te digo, donde sea que estés, cuando sea que te acuerdes, vos sos el templo donde la presencia de Dios se manifiesta. Vos sos el templo donde la presencia de Dios se manifiesta. Ahí donde estás, que la gloria de Dios sea derramada en vos, que la presencia de Dios se manifieste en vos y que caigan, sean destruidas todas las dinámicas religiosas, que sean destruidas todas las dinámicas religiosas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.